Lo voy a presentar a los tres puntos. Ante todo, quiero agradecer a las autoridades de UCEMA, especialmente a Andrés Bellido, a la gente del Club de Economía, acá con Ciro Patiño y otros amigos, a Frank, también, o sea, toda la gente, hay una camada de jóvenes muy interesantes acá en UCEMA, que la verdad que me alegra mucho, ¿no? Porque quiere decir que tenemos el futuro asegurado. Bueno, van a exponer Ramiro Castiñeira, que es del equipo de asesores del presidente. Perdón que lo voy a leer, pero no me acuerdo cada cosa. Es economista, profesor del posgrado de UPSAL, es director de la consultora economística. Alfredo Romano, bueno, es director de la consultora Romano Group, es titular de, sí, de Romano Group, como dije, magíster en finanzas de UDESA, ¿puede ser? Sí, Andrés. Sí, magíster en políticas públicas de la Universidad de Columbia, y bueno, es autor de los libros Dolarizar y de Argentina Dolarizada. Bueno, y Arturo, que nos honró desde Ecuador, y a quien tuve el gusto de conocer personalmente cuando estuvo por aquí. Es economista, fue presidente y vicepresidente de la Asociación de Instituciones Financieras de Ecuador. Bueno, es banquero, empresario, especialista en moneda y banca. Y bueno, ha sido un promotor de la dolarización en Ecuador. No consigo que sea en el Banco Central, pero bueno. La mecánica, bueno, cada uno de ustedes va a hablar 15 minutos sobre la temática. Después se pueden consultar preguntar en las redes o hacer comentarios, y después la abrimos al público. Perfecto. ¿Quién arranca? ¿Yo? Sí, primero hasta que estamos. Bueno, primero, gracias por la introducción, gracias por venir a todos. La idea es charlar un poco ¿no? de las restricciones cambiarias o de lo que queda de ellas y mirar hacia adelante en el sentido de también de cuándo Argentina va a tener algo lo que es normal en los países desarrollados o los países civilizados sería, que es competencia de moneda, que el ciudadano puede elegir la moneda que se le ocurra, quiera, y usarla para lo que quiera. Quiero comprar dólares para hacer un asado, estoy en todo mi derecho. De los fuegos, te digo, para la carne. En el sentido de que acá, de repente, los burócratas nos sacaban las libertades y aún después de trabajar, pagar todos los impuestos y por lo tanto generar un ahorro, y ese ahorro decidir, bueno, este ahorro lo quiero tener en X moneda. Quiero ahorrar en bicicletas, o el burócrata te dejaba, te dice, no, vos podés ahorrar en bicicletas, en pesos, pero no podés ahorrar en liquidos, en moneda extranjera. Lo cual el argentino normalizó eso, incluso en democracia, que eso es lo que a mí personalmente me vuela a la cabeza. Cómo la política nos sacó a los ciudadanos las libertades económicas básicas. Por ejemplo, ahora en la discusión en Estados Unidos, las discusiones, fíjense, el ciudadano te va a decir, no, porque voy a votar a los demócratas, no, porque voy a votar a los republicanos. Pero las libertades económicas no son las discusiones, porque ahí ningún político se va a meter ahí. Ahí no, el ciudadano americano no siente que va a perder libertades si vota uno a otro, libertades económicas, e incluso en la macroeconomía. El año que viene, no importa quién gane, la inflación va a ser 2% en Estados Unidos, no importa quién gane, va a ser un crecimiento del 2%, un crecimiento económico del 2%. Que si discuten temas donde ellos sí puede ser que la política, ¿no? Las libertades más de los ciudadanos, ¿no? Puedo o no portar armas, puedo o no abortar, el tema de los inmigrantes. Pero fíjense que las discusiones en los países desarrollados, las libertades económicas no se discuten porque no se tocan. Por eso los países desarrollados no conocen al ministro de Economía de turno, y acá es casi más importante que a veces hasta el propio presidente. Justamente porque el que designa la libertad económica, que no vas a poder hacer, lo que no vas a poder hacer, termina siendo un burócrata. Y encima muchas veces en Argentina era virgen de Quick, el que te iba a dejar o no habilitar que tu empresa importe. O sea, había un empresario, un ciudadano argentino, que quizás tenía un negocio que le daba de comer a 200 personas, y un burócrata, porque se le ocurrió, fue y le sacó la libertad para que vayan a comprar divisas, o en las circunstancias que hacían. No, vos podés comprar divisas, pero no podés importar. No, para esto es ridículo. Entonces, bueno, todo eso, que vuelva al punto. Lo loco es que los argentinos normalizamos esto en democracia. Esto es lo que le vuela la cabeza, en el sentido de que
Venezuela o Cuba, sí, el ciudadano en plena dictadura no tiene acceso a la divisa. Lo sabe cualquiera que esté, ¿no? Que sepa lo más básico de Cuba, sabe que el cubano no tiene acceso a la divisa. Está bien, es una dictadura, bla, bla, bla. Bueno, ¿y el argentino por qué no? Eso es lo que normalizamos y eso es decir, wow, ¿hasta dónde llegamos? En las pérdidas de libertades económicas, ¿hasta dónde nos cercenamos y le regalamos las libertades económicas a un burócrata? Y la pandemia demostró que el argentino está dispuesto a regalarle las libertades civiles al burócrata. Un burócrata acá nos dijo, métanse abajo de la cama 1 año y medio, y nosotros dijimos, bueno, wow, es sociedad pasiva, loco. Despierten. Consecuencia, bueno, por suerte está cambiando el ciclo político, está cambiando rápidamente el ciclo económico, y los argentinos están recuperando justamente las libertades económicas a velocidad luz o a la velocidad que se pueda, principalmente para no romper todos los contratos que hay por detrás. Una sociedad se arma con contratos que hay, que va desde el contrato del alquiler hasta el contrato de cómo se paga el salario. Consecuencia, no se puede cambiar las reglas de un día para el otro, porque cambiar las reglas de un día para el otro te generaría conflictos dentro de la sociedad importantes. Voy al ejemplo de, te decían, no, vos liberás absolutamente todo en este momento. Ojo que si liberabas en septiembre, el tipo de cambio era a precio de mercado, no es una opinión, el tipo de cambio libre en ese momento era a precio de hoy 3.000 pesos. Es decir, calculen a dónde llega la pobreza si uno liberaba todo. Entonces, como que te arrinconaban en una trampa, te dejaban sin reserva, una explosión de pesos en la macroeconomía, que si vos decías, bueno, no, por amor a la libertad libero todo, sí, el tipo de cambio se te va a 3.000, la pobreza no sabe a qué número y ponele nafta al helicóptero. Entonces, por eso el presidente a veces hablaba de, no, somos ¿cómo dice? Liberbobos, sí, algo así, pues te genera una trampa y decir, pero vuelvo al punto, acá es a los tiempos que, o sea, acá lo importante es respetar la propiedad privada, y dentro de la propiedad privada son los contratos. La economía es una maraña de contratos. En consecuencia, si uno vuelve el valor de la moneda a los precios que estoy diciendo es a precio de hoy, en vez de que estemos un 100, que esté en 3.000, un día para el otro, la maraña que genera. Bueno, justamente por eso se está desarmando el cepo a la mayor velocidad posible y principalmente respetando los contratos. Y voy a un punto, fíjense que no es la primera vez que Argentina llega a esta situación de terminal, porque el modelo económico del cual estamos intentando salir siempre llega a esta situación terminal de una explosión de gasto público descomunal, todo con un déficit fiscal desbordante, todo financiado con maquinita, después de haber reventado el sector privado con impuestos, expropiándole los ahorros y reventando al Banco Central en lo que es la cantidad de reservas. Siempre se llevó así. No, el kirchnerismo no dejó la macroeconomía, quizás es la peor de las historias, una de las peores, o por lo menos en cantidad y tiempo y en destrozos sorprende, pero ojo que si yo les digo, a Argentina en los 50 estábamos igual, controles de precios, controles cambiarios, reventado el Banco Central, sin reserva. El político de turno te decía que si vos subías los precios te iban a buscar a nada. O sea, lo mismo, lo de siempre. 1950. Estábamos en el 2023 con la misma con las mismas políticas económicas. Y bueno, Argentina es una sociedad que no aprende, está autoflagelándose toda la vida. Y voy al punto. Dado que estuvimos muchas veces en esa situación, fíjense, los radicales, por no saber cómo desarmar el déficit cuasi fiscal del Banco Central, es decir, toda la deuda que es emisión monetaria que era para financiar al Estado, que se contenía en el Banco Central remunerado, los radicales, por no saber desarmar eso, terminaron en una hiper. Y los peronistas, para desarmar eso, dijeron, vos me vas a correr con los pesos que yo te pagué, los intereses de las LELIC, y no te preocupes, te expropio los pesos. Buenísima. O sea, no solo te expropian, ¿cómo me vas a correr un peso? Listo, no tenés más un peso. Y lo que estoy diciendo es literal, pasó así. Entonces, fíjense, el radicalismo terminó en una hiper, los peronistas usualmente, como hacen siempre, expropian. Entonces acá se desarmó la misma crisis, la de siempre,
y no se llegó ni una hiper, no se prohibió a nadie. ¿Por qué? Primero porque se entendía el problema, había que bajar la tasa de interés para cortar el déficit y bajar la tasa para eliminar el déficit fiscal. Y después, fíjense también de que no se expropió a nadie. O sea, ¿por qué? Porque se respeta la propiedad privada, porque se respeta principalmente la propiedad privada y el punto no menor, todos los contratos que hay atrás. O al respetar la propiedad privada, parte de eso también es respetar todos los contratos que hay atrás. Entonces, pasamos de una brecha del 200% a una brecha actualmente que ya está por debajo del 20%. ¿Por qué fue eso? La cantidad de pesos que había en la macroeconomía en diciembre era el equivalente a 60.000. El excedente de pesos, que lo voy a marcar por la cantidad que eran las del IPS en ese momento, eran 60.000 millones de dólares. Hoy todo eso se transformó en nueva deuda que se llama las ECAP y las LEFI. La suma de estos dos instrumentos ya suma menos de 30.000 millones de dólares. ¿Qué me está diciendo esto? Que la montaña de pesos ya se achicó a la mitad. Y que esa montaña de pesos que antes se remuneraba a 133 tasa nominal mensual, la tasa nominal anual, que efectiva era 250, hoy se está remunerando a 35. Es decir, se bajó P por Q la cantidad de deuda y también se bajó la tasa. En consecuencia de eso permitió, primero, y después encima, una vez que se hizo ese trabajo, se trasladó al Ministerio de Economía la deuda, que era justamente del Ministerio, porque toda esa deuda era una finanza del Estado. Entonces, el punto es, para poder nuevamente liberar el mercado de pesos, se trabajó principalmente, primero, que esa montaña de pesos que te ponía el tipo de cambio, que se liberaba de un día por el otro, el tipo de cambio volaba. Bueno, se trabajó para poder reducirlo y lo estamos viendo ahora, se sigue trabajando para reducirlo porque primero fue equilibrar las cuentas públicas, sanear el Banco Central y una vez que se logró todo eso, se anunció el emisión cero. Emisión cero por primera vez en Argentina. En la historia argentina es la primera vez que, si hacemos silencio, no escuchamos el fondo de ruido blanco, la máquina chicona emitiendo pesos. Es la primera vez en la historia, desde que se creó el Banco Central, aunque se estatizó el Banco Central, es la primera vez en la historia en Argentina que no se emiten pesos. Bueno, voy a tomar el paréntesis de la convertibilidad. En la convertibilidad se emitían pesos, se había ¿no? contra dólares, obviamente. Hoy no se emite pesos ni contra dólar. Ese es el punto. No se emite un mango acá. ¿Por qué? Porque hay que achicar la montaña. Entonces, como ahora arrancó la reactivación económica, ya hay datos oficiales de que se tocó piso en el nivel de actividad económica, que se empieza, bien, dado que estamos recuperando las libertades, empezamos a recuperar, y que está bajando fuerte la inflación, que está bajando fuerte el impuesto inflacionario, empezamos a recuperar el nivel de actividad nos permite que empiece a haber mayor demanda de pesos. En consecuencia de esa cantidad de pesos que quedó fija, que no se emite más, aumenta la demanda de pesos, y una vez que se equilibre, uno ya va a estar en condiciones de liberar el mercado cambiario, y en consecuencia eliminar todas las restricciones. Y un punto no menor, tal como se armó, el Banco Central topió la cantidad de pesos que se van a emitir en la macroeconomía, por lo menos en la era Milei, que son 50 millones de pesos. Hoy en billetes y monedas vamos a redondear de 25 billones de pesos y hay otros 25 millones en DEF y DECAP para redondear. En consecuencia, el sector privado, dado que no se emite más, ahora el sector privado, ustedes del home banking, la empresa cuando necesita pesos, ahora tiene que desarmar su posición en fondos comunes de inversión. Que antes los fondos comunes de inversión en money market estaban principalmente en las DECAP, hoy están en DEFI. En consecuencia, ustedes cuando demandan más pesos, dado que hay mayor nivel de actividad y necesitan financiarlo, tienen que desarmar, tienen que apretar el botón de combate de devolverme y money market, que es inmediato. A medida que van desarmando, va aumentando la base monetaria. Cuando va aumentando la base monetaria, empezamos a lograr ese equilibrio. Y esto es lo interesante. El topeo que se hizo de 50 billones de pesos va a quedar corto principalmente para una economía. El año que viene rebota, suponete el año que viene crece, suponete el año que viene vuelve a crecer, la cantidad de pesos de la economía queda corta. 50 billones no alcanza. En consecuencia, ahí se le da mucho margen para que arranque con fuerza la dolarización endógena. ¿Por qué? Porque no va a haber, porque el punto de transacción
de hacerlo en dólares va a ser más barato que hacer el costo de transacción de hacerlo en pesos, por lo menos para algunas operaciones. Obviamente, por ejemplo, vamos a comprar una moto, comprar un auto, comprar una casa, obvio. Antes había que, por ley, había que hacer la factura en pesos. Ya no hay que hacerlo en pesos, ya se puede hacer en dólares. Eso parte de la ley base, del DNU. En consecuencia, imagínense para un importador de motos, obviamente que el costo de transacción es más barato hacerlo directamente en dólares. No tengo que hacer conversión de moneda. No importa, que lo termina obviamente pagando el consumidor, todos los bancos. Entonces, si se no, se me van a hacerlo en dólares directamente, hacemos las facturas en dólares y te pago directamente en dólares. En consecuencia, la dolarización endógena va a ser porque va a estar el estímulo va a ser que hay algunas operaciones que va a ser más barato y ahora va a ser legal. Y encima los pesos, como van a escasear, algunas van a aumentar el costo de hacerlo en pesos. Eso estoy hablando ya para 2026, 2027. Pero esto está pensado para que se llegue a esa situación. No es casualidad. Entonces, la dolarización, una vez que se liberó el tipo de cambio porque se igualó la oferta y la demanda de pesos, uno ya va a estar en una situación de dolarización endógena porque la cantidad de pesos que quedó en la economía, calculen que nosotros venimos una cantidad de pesos que, a ver, veníamos de la alergia al kirchnerismo y la expropiación que nos hacían con el impuesto inflacionario, había quedado baja la base monetaria. Entonces, una vez que todos esos unidos desaparezcan, la cantidad de pesos va a quedar chica en la economía y, en consecuencia, la dolarización va a ser endógena y va a ser muy fuerte 2026, 2027. 2025 es rebote y claramente, si hay del EFI, de CAP, 25.000 millones de dólares, todavía hay margen como para que aumente la demanda de pesos, desarmando la posición del EFI. Pero una vez agotado eso, no tengan duda que acá va a faltar peso. De hecho, lo dijo el ministro, acá va a faltar peso en un momento. Yo no tengo duda que para 2025 ese es el escenario. Así que bueno, como ven, es que la discusión del día a día o la política monetaria no nos haga perder el contexto histórico que está viviendo la Argentina. Argentina, después de un siglo de bipartidismo, no vale ni la pena analizar los momentos de que Argentina no tenía democracia. Cuando teníamos democracia, más o menos gobernaron dos partidos, los radicales y los peronistas. Los radicales y los peronistas usualmente son, para decirlo lo más suave posible, son dos partidos políticos de centro-izquierda, ¿no? Es decir, como que en Estados Unidos en las elecciones ahora tengamos que elegir, que Estados Unidos tenga que elegir si el próximo presidente va a ser Biden o Kamala Harris. Es decir, no es lo mismo. Bueno, los radicales, la discusión que tuvo Argentina un siglo entero, y que en Latinoamérica en general tiene ese mismo problema, o si querés directamente todos los países emergentes, es que la oferta son todos de centro izquierda. Le pasa absolutamente cualquier país de Latinoamérica. Y ya cierro con esto, me estoy excediendo, pero el punto es que no quiero que se nos escape el contexto histórico. Acá hubo la erupción de un partido liberal por primera vez en Argentina que rompe el bipartidismo y rompe esto de que tenemos que elegir siempre entre opciones de centro-izquierda. Siempre las opciones son helado caliente. Si no, hermano, quiero otra cosa. Bueno, por primera vez en Argentina aparece otra cosa. No es que no hay diferencias entre peronistas y radicales, no me quiero meter eso, pero ellos mismos, el propio radicalismo dice que son afiliados al socialismo, el propio peronismo dice que son los que combaten el capital. Así que ellos mismos se autodefinen como centro-izquierda. Por decirlo suave, no quiero inflar el término. Pero bueno, fíjense que los países desarrollados, las discusiones políticas, por lo menos llegan a ser países desarrollados cuando los socialdemócratas tienen el contrapeso también con los republicanos, o dicho al revés, los republicanos tienen el contrapeso de los socialdemócratas. Evidentemente cuando vayan al país que quieran, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, cualquier país de los desarrollados tiene un equilibrio entre socialdemocracia y la cultura republicana. Vayan a Latinoamérica, solo hay, para decirlo suave, que ni siquiera a veces hay ni siquiera socialdemócratas al estilo europeo, porque si la discusión es socialdemócratas al estilo europeo, hasta no sé si no sale bien la cosa. Pero era directamente con partidos políticos que te apoyan directamente dictaduras de la región. Está el peronismo apoyando Cuba y Venezuela, pero también lo tenés en Brasil, a todo el PT apoyando el Cuba y Venezuela. Es decir,
y sigan haciéndolo, sigan regando el análisis a Latinoamérica, wow, hermano, usted tiene una izquierda, porque la izquierda europea no se saca ni una foto con el dictador de turno latinoamericano. Acá en Latinoamérica, los principales partidos políticos sacan turno para poder ir a sacarse una foto con la dictadura de turno de la región. ¿Y por qué? Porque están acostumbrados a sacarle las libertades económicas a los propios ciudadanos. Entonces, el momento histórico que está viviendo la Argentina es por dos cosas. Uno, por romper el bipartidismo, pero se rompe el bipartidismo con la apoyación de la cultura republicana en Argentina. Si se logra equilibrar eso, no tengo duda que Argentina se pone entre los países desarrollados. Obviamente que porque lo demostró políticamente, cuando pasa eso, cuando se encuentran los contrapesos, socialdemócrata en esencia le tiene pánico al libre mercado, entonces tiene esa cultura de paternalista y mirada del Estado paternalista que quiere estar todo el día cuidando al ciudadano, entre comillas, del capitalismo. La cultura republicana primero, no pone en duda que el capitalismo es el camino, y al revés, cuida al ciudadano del Estado. ¿No? Uno sale, consecuencia, pensé que hay dos maneras filosóficas de mirar al Estado. Uno de manera paternalista, uno entiende al Estado de manera paternalista, que es el Estado, el político que viene a salvar al ciudadano del capitalismo salvaje, esa es la mirada socialdemócrata, y la mirada republicana es, no, el Estado está para garantizar las libertades del ciudadano, que no se lo saque ninguna facción política, ninguna representación política que exista en la sociedad y que se haga encima por un periodo de la democracia que sean dueños del Estado. Entonces, esas dos miradas diferentes de entender la política, el rol del Estado en la economía, genera que si vos pones Latinoamérica hay nada más que en un solo lado y no hay duda que hay un desbalance que empobrece a todo. Que hacen una pelea por a ver quién gasta más, están todos los días a ver quién gasta más, y terminan en un desborde de gasto público que Argentina termina quebrada en hiperinflación. Después, por experiencia del mundo, muestra que cuando logra un equilibrio entre estas dos miradas políticas, se contrapesan. Al menos se contrapesan y al menos, por lo menos, permiten salarios de $4.000 promedio, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania de 3.000, en España de 2.000. Pero en Latinoamérica, con toda la endogamia del zurdo, lo único que logra es un salario de $400. Y que encima, cuando se sacan fotos con la dictadura cubana, llegan a salarios de $30. $30. Entonces, el momento histórico es eso lo que está viviendo Argentina. El momento histórico es político. Y la discusión política tiene su impacto en lo económico. Y en lo económico es recuperar las libertades económicas que perdimos. Y dentro de eso, justamente, y cierro, de lo que nos convocaba era el tipo de cambio, pero no perder de punto, ¿no?, de esta mirada más política, más general, que es la discusión política nos llevó a una nueva mirada de recuperar las libertades económicas, y dentro de las libertades económicas no hay duda que recuperar la posibilidad que el ciudadano ahorre en la moneda que se le ocurra. Así que no tengo duda que eso va a suceder, hay que dar los tiempos para que ahora se equilibre la oferta y la demanda y arranque la competencia de moneda. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por estar y por venir. Yo voy a ir con 4 ejes, de las cuales me parece interesante mencionar. El primer eje está asociado a lo que es claramente el cambio de paradigma a nivel político-económico en la Argentina con el ancla fiscal, ¿no? Y que tiene realmente una redundancia enorme en lo que estamos viendo hoy, porque hay dos cuestiones que me parece que son centrales. Una es la determinación de un presidente de buscar un equilibrio fiscal y después ir a un superávit fiscal. Cuando uno ve la historia de Argentina en los últimos 123 años, Argentina tiene 10 años prácticamente de equilibrio fiscal o superávit. Por ende, somos una economía que ha convivido históricamente con déficits primarios, y que eso ha generado todas las consecuencias negativas que ustedes son muy jóvenes, hay otras personas más adultas
pero que lo hemos traducido en destrucción sistemática de la moneda, de contratos, corridas cambiarias, corridas bancarias, diversidad de regímenes monetarios para intentar controlar, digamos, situaciones que a nivel estructuralmente están mal, digamos, constituidas. Entonces, ahí hay un tema que es central, ¿no? En la vocación de un presidente con tanta vehemencia y con tanta convicción de buscar este equilibrio fiscal y que además, no solo que lo busque, sino que además la ciudadanía, y ahí entra el segundo punto, parecería que lo está, digamos, apoyando. O sea, estamos en un escenario donde ha habido una contracción económica importante, donde ha habido una reducción de más de 5 puntos del gasto primario, y sin embargo uno ve que, o por lo menos los analistas políticos en Argentina pensaban que la Argentina a partir de marzo iba a convivir con un grado extremo de conflictividad social, en las cuales habían hasta planes de contingencias preparados en empresas, de las cuales yo participé en algunas de esas discusiones. Y bueno, estamos hoy en noviembre, o sea, prácticamente pasaron 11 meses, estamos llegando a fin de año, y uno ve que la conflictividad social argentina es baja, ¿no? No hay un grado de conflictividad alta. Entonces, es muy interesante, porque estás en una situación histórica en la que hay una convicción, pero parecería que también hay un apoyo social. Entonces, eso genera algo que realmente puede ser muy potente para nuestro país en los próximos años, ¿no? Sobre todo entendiendo que hay un sector todavía muy grande de la política argentina que está deseoso de gasto, ¿no? Los 2 vetos que tuvo que llevar adelante el presidente con jubilaciones y universidades era para romper, digamos, ese equilibrio fiscal y para poder mostrar al mundo de que la política sigue teniendo más, o seguía teniendo más preponderancia en el programa económico, y que por suerte eso no se terminó llevando adelante. Y bueno, los resultados están a la vista, con una baja sistemática del riesgo país, con una, digamos, una brecha muy baja, realmente de menos del 20%, es una brecha muy pequeña, con una reactivación de muchos sectores de la economía, que claramente está pegando la vuelta definitivamente, y que todo eso, digamos, viene asociado nuevamente a un ancla fiscal muy duro y con un resguardo político formidable. A eso sumémosle que el año que viene se sigue pensando que esto se va a sostener, ¿no? Porque uno podría decir, en la Argentina históricamente, nosotros, nuestros ciclos económicos y nuestros ciclos de gasto en general se expanden en años electorales, y lo que uno parecería ver es que al contrario en la Argentina el año que viene va a haber una expansión del producto y que va a ser en términos reales positiva, o sea, no va a haber otra vez un salto, digamos, del gato muerto, una recuperación endeble, sino que parecería que va a haber una recuperación que va a ser todavía más profunda o más alta que lo que fue la recesión. Y si eso le sumamos equilibrio fiscal nuevamente, bueno, Argentina empieza a entrar en una situación desconocida, ¿no? Por lo menos en los últimos años, las últimas décadas, totalmente desconocida. Empezar a respetar equilibrio fiscal y empezar a tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Por lo menos en los 15 últimos años no lo vimos, y los años de los primeros años del kirchnerismo claramente hubieron condiciones externas con un shock interno muy fuerte que te dio espacio, pero que bueno, después claramente terminó, digamos, ensuciándose con populismo. Así que diría que ese es el primer eje que me parece trascendental y por eso lo pongo como el primero y el más importante. Después creo que hay un segundo eje que está asociado a la confianza y a lo que representa un poco la economía argentina, ¿no? El blanqueo habla mucho más del blanqueo en sí, de los 20.000, 21.000 millones de dólares que se han, digamos, efectivizado, y que va a llegar posiblemente a 40.000 millones de dólares en su conjunto, porque recordemos que Argentina hace muy pocos años tuvo el blanqueo, uno de los 2 blanqueos más grandes de la historia, con los 117.000 millones de dólares de la gestión de Cambiemos, de las cuales ahí hay 2 diferencias que me parece que son interesantes remarcar. La primera es que ese blanqueo fue exteriorizar activos del exterior principalmente, poco economía real, poco, digamos, de minorista,
7.000 millones de dólares y hoy Argentina está arriba de 20.000 millones de dólares en efectivo, ¿no? Y eso posiblemente pueda tener un efecto en la economía real mucho más palpable a lo que sería, digamos, un blanqueo, lo cual uno está exteriorizando y eso genera recaudación, que fue mal aprovechada, porque esos 3 puntos se recaudaron, el gasto igual terminó expandiéndose en el primer año de gestión de Cambiemos. Entonces, acá, por el lado de recaudación es menor, pero lo que uno puede ver es, nuevamente, un esquema donde la ciudadanía está mostrando determinado grado de confianza. Nuevamente, muchos analistas, a priori, cuando arrancó la discusión del blanqueo de capitales, pensaban que iba a ser muy bajo, porque Argentina sistemáticamente venía ofreciendo distintos programas de blanqueo de capitales, y que además el haberse quemado con leche durante la gestión de Cambiemos todavía limitaba o minaba más el éxito ese. Y eso habla también bien de lo que es la Argentina y el potencial que tiene, ¿no? Y vinculándolo con dolarización, ¿no? Cómo Argentina rápidamente vuelve a 34, 35.000 millones de dólares de depósitos y donde claramente es una economía que si la confianza está, los recursos aparecen. Lo decía Ramiro en parte de su charla. Miren lo mal estructurada que está la economía bimonetaria en la Argentina, que nosotros prácticamente nos perdemos 5 puntos entre ida y vuelta de gasto, que pueden representar entre 3 y 5.000 millones de dólares por transaccionar y sobre todo en los mercados, no, digamos, paralelos, etcétera, por tener que estar transaccionando de vender y comprar dólares para operar en una economía real. Entonces eso tiene un gasto enorme que además de que sea un gasto transaccional, es un gasto de eficiencia de la economía doméstica y que convivimos con eso a diario y que lamentablemente esperemos que este sea el último ciclo y que una vez por todas podamos salir, ¿no? de esa dicotomía. Y creo que es un punto central el tema del blanqueo porque claramente el crédito en la Argentina está absolutamente deprimido. Cuando uno ve la historia de nuestro país, solo nos podemos comparar con países africanos. Tenemos alrededor de 10 puntos del producto de crédito privado, y eso habla muy mal de nuestro país, porque no hablemos de economía desarrollada del mundo, pero tenés economía emergente con arriba del 40, 50, 60% del producto. Mismo Ecuador tiene más del 50% del producto, lo hemos hablado muchas veces con tu colega Arturo Ariza y también con Yamil, que tengo muy buena relación con ambos, y cómo se expandió el crédito privado a partir de un régimen monetario inflexible en Ecuador, ¿no? Así que ahí creo que también hay otro punto central y que es muy importante remarcarlo, porque claramente eso también ha potenciado que las chances de la recuperación en el 2025 sean mucho más pronunciadas y que eso además pueda generar este camino de dolarización. Ese es el segundo punto. El tercer punto, quiero entrar en el tema de lo que es la competitividad y el tema de esto de los controles de capitales, y mi último punto va a ser lo que imagino también de cómo puede también suceder dolarización, etc. Respecto a lo que son los controles de capitales, no hay que perder de vista que la Argentina, desde la salida de la convertibilidad, convive con algún tipo de régimen digamos, de control de capital, porque es mentira que Néstor Kirchner no tuvo, él tuvo también el control de capitales, era $1 millón por mes. Por ende, Argentina convivió prácticamente los últimos 20 años, 24 años, con algún tipo de control. El efímero paso de Juntos por el Cambio no es representativo digamos, en este lapso de tiempo. Por ende, es un tema delicado porque la Argentina convive con un problema estructural que es descreencia de la moneda doméstica generada por los gobiernos de turno, por los políticos que han indisciplinadamente y de manera arbitraria han controlado las variables monetarias con fines netamente fiscales y claramente lo podríamos decir hasta partidistas. Y que eso ha generado, digamos, un grado de desconfianza enorme. Yo estoy totalmente de acuerdo cuando el otro día lo enunció el presidente, porque he tenido la suerte de hablar y muchísimas veces con Horacio Aliendo y con Domingo Cavallo en menor medida, pero con Horacio tengo una gran relación, que claramente se juntaron 3 políticos y tomaron la decisión de transferir riqueza
y salir de un régimen que era muy útil para la Argentina, que era el régimen de convertibilidad. Después podemos hablar del problema fiscal, que acá no está sucediendo y ese es un eje central, pero se juntaron tres políticos y tomaron la decisión de transferir riquezas y confiscar depósitos de la mayoría de la sociedad argentina. Y eso tiene un costo, porque el dicho, uno ve la vaca y llora, cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Bueno, Argentina ha tenido de manera reiterada escenarios traumáticos de manera doméstica que han generado, digamos, toda esta desconfianza y de la cual es difícil reconstruirla. O sea, es difícil reconstruirla. Y por eso creo que salir de los controles de capitales es complejo. Y que lo peor que uno puede tomar es dar por sentado que porque las condiciones monetarias hoy lo permiten o porque se vienen, digamos, llevando adelante decisiones que van en el sentido correcto, la Argentina tenga libertad cambiaria y no conviva más con controles de capitales, no quiere decir que, por ejemplo, el año que viene la Argentina tenga una elección intermedia y que eso puede generar ruidos políticos y en los cuales, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si no sale los controles de capitales y semanas antes de las elecciones empezás a tener ruidos, digamos, cambiarios. Entonces, la verdad que desde mi visión, creo que hay que ser muy precavido con respecto a los controles de capitales. Creo que la Argentina no hay que olvidarse que el gobierno que está sucediendo, Javier Milei dejó una hiperinflación, o sea, un punto diario de inflación, y no solamente eso, dejó 12.500 millones de dólares de reservas netas negativas, y de las cuales ministros del anterior gobierno, digamos, utilizaban al Banco Central con un esquema absolutamente, nuevamente, partidista para ganar una elección y con todas las consecuencias negativas que generó de pérdidas de más de 3.000, 4.000 millones de dólares solamente para mantener una brecha de más del 100%. O sea, una irrealidad argentina extraordinaria. Y eso pasó hace 10 meses. Y muchos de las mismas personas que decían que en marzo Argentina iba a reventar por los aires el nivel, digamos, político y a nivel socioeconómico, social, y que no está sucediendo. Entonces hay que ser precavidos y me parece que por lo menos hasta que no haya una recomposición de reservas netas positivas, de que también la decisión de lo que está sucediendo en la Argentina puede tener impacto, sobre todo en economías emergentes, y puede tener un efecto, y no lo tenemos claro todavía quién va a suceder y cómo va a suceder. Me parece que es una decisión que es acertada y que yo creo que en nuestro país, mientras siga construyendo una, digamos, disciplina fiscal y una disciplina monetaria como la viene construyendo, bueno, todo eso favorece a que definitivamente las corridas queden en el pasado de nuestro país. Y asociándolo con el último eje, que es el tema de dolarización, estoy bien, ¿sí? Sí, asociándolo con el último tema, que es el tema de dolarización, acá como que coincido con Ramiro, hay una decisión, digamos, absolutamente una convicción de que Argentina termina, digamos, en un régimen dolarizado. Creo que la dolarización es simplemente porque el dólar fue la moneda más transaccionada a nivel, digamos, histórico en los últimos 50 años en el mundo, o sea, no por una afinidad, digamos, política o una afinidad cultural con el país. Claramente cuando uno ve la historia sobre todo de la salida de lo que fue el régimen oro, el dólar pasa a ser, digamos, moneda de reserva de valor, transaccionalmente muchísimo más potente que el euro se transacciona menos un 20% en total de las operaciones diarias mundiales, y hablar la libra esterlina que quedó, digamos, con un muy pequeño, digamos, volumen, y lo que podría ser, digamos, el renminbi, etcétera, que también está en años luz de ser una moneda transaccionalmente, digamos, atractiva. Entonces, el dólar, primero hay que entender que fue un pragmatismo ciudadano. O sea, ¿en qué moneda me puedo hedgear, en qué moneda me puedo cubrir para evitar, digamos, la estafa del impuesto inflacionario generado por la política argentina? No hay ningún idealismo por ese lado y no hay ninguna afinidad, digamos, después uno puede tener afinidad o no, pero no es el fin último de por qué Argentina puede terminar en esta competencia de monedas que indefectiblemente termina en dolarización, ¿no? Porque nuevamente los 18.000, 20.000 millones de dólares del blanqueo
si Argentina sigue profundizando este modelo, posiblemente en 2027-2028 podemos estar arriba de 80-100 mil millones de dólares de depósitos tranquilamente. Y puede ser absolutamente exponencial, que eso es lo que no estamos viendo y que claramente lo único que uno ve es que en el corto plazo sí volviste a recuperar, estás en máximos históricos, pero acá hay que recordar que hay más de un producto, un PIB de dólares y que no quieren entrar al sistema, digamos, financiero, no quieren entrar a economía real porque no están dadas y no hubieron condiciones para que eso suceda. Pero uno ve que en Ecuador los depósitos post-dolarización crecieron 50% en dólares, en moneda dura, y nuevamente Ecuador ya tiene digamos, un crédito al sector privado de 50 puntos del PIB. O sea, es muy potente cuando uno entra en estos regímenes duros, más inflexibles, pero que generan mucha credibilidad digamos, en la ciudadanía. Entonces, yo me imagino un proceso de como viene siendo, un proceso lento, en el buen sentido, más salvadoreño, de cómo es la dolarización. Espero que sea el aprendizaje de Ecuador y que no exista el Banco Central. El Banco Central, Ecuador lo utilizó sobre todo durante la gestión de Correa, que gobernó durante 10 años, un populista notable al estilo Kirchner, en Ecuador, y con precios máximos de commodity emitió 4.000 millones de dólares a través, utilizando al Banco Central, emitiendo letras del Banco Central para expandir el gasto público, con lo cual ahí claramente hay que definitivamente cerrar el Banco Central, tiene que dejar de ser un instrumento para la política de turno, y además creo que es muy importante, esto también lo dijo Ramiro, y sobre todo pensando en 2026-2027, el dólar tiene que ser moneda de curso legal. O sea, es muy importante que el año que viene electoralmente el gobierno tenga una buena elección y que definitivamente se pueda terminar de construir, digamos, legalizar al dólar como una moneda de curso legal, porque eso va a terminar también de solidificar este proceso que creo que es virtuoso, creo que es con un grado de convicción nunca visto en la historia moderna de la economía argentina, y que bueno, creo que lo más importante, y creo que es para cerrar, me parece que no hay que perder la paciencia, ¿no? Hay que entender de dónde venimos y hacia dónde se quiere ir, pero que en poco tiempo tampoco las soluciones van a llegar, digamos, en el cortísimo plazo. Y también cerrar con este tema de lo que es Sturzenegger con la economía, digamos, real, con toda la micro, con todo lo que está generando, que claramente esas decisiones en la economía son trascendentales, porque realmente son trascendentales, pero que demoran tiempo hasta que uno lo pueda ver y diga, che, esto realmente generó medio punto extra al crecimiento del producto o no. Así que mi conclusión es que estamos en un camino correcto y que los controles de capitales todavía falta un paso más. Muchas gracias. Arturo, te escuchamos. Gracias. Un saludo para todos. Qué gusto saludarte, Oscar, Ana y los amigos panelistas. ¿Cómo hago para compartir una presentación? ¿Este? No sé si pueden ver la presentación en este momento. Hola, hola. No les escucho. No sé si se puede ver la presentación. Y sí, se ve bien, se ve. Perfecto. Excelente, gracias. Bien. Yo he dividido la presentación de esta tarde en el siguiente contenido. Primero, la conveniencia del cierre del Banco Central. Segundo, cómo se cierra un Banco Central. Tercero, cuáles son los problemas para dolarizar. Y esto aplica también o para salir del CEP. A la final resultan ser los mismos.
Este punto 3 se divide en la situación heredada por el gobierno actual. ¿Qué es lo que se puede hacer ante una situación como la heredada? ¿Y qué es lo que hicieron? El 3.2 es la situación actual, cómo está en la actualidad el balance del Banco Central y qué se puede hacer. El cuarto son las conclusiones y el quinto son las recomendaciones. Bien, ¿por qué es conveniente el cierre del Banco Central? Brevemente. Primero, porque pone un candado mucho más fuerte que cualquier otro para impedir que los políticos y futuros gobiernos vuelvan a utilizar la máquina de emisión de forma irresponsable. Segundo, porque funciona mejor que cualquier otro sistema monetario con regla monetaria. Este aspecto se podría desarrollar más. No nos da el tiempo en este momento, pero no quiero dejar sentado. Tercero, la dolarización funciona de manera similar al patrón oro. Si quisiéramos buscar un símil, no es la convertibilidad, tampoco es tampoco es un patrón dólar, no, es similar al patrón oro. Para un país distinto a los Estados Unidos, la oferta monetaria está supeditada a una variable fuera del control de una autoridad gubernamental. Y ese es justamente el éxito de la dolarización. 4. Desde el punto de vista de la economía austriaca, en el fondo la dolarización viene a ser una desnacionalización del dinero o competencia de monedas. Cuando hablamos de competencia de monedas, en realidad va a terminar en una economía dolarizada, donde el dólar va a ser la moneda que se va a imponer. Bien. Quinto, este punto le doy especial importancia. Desde el punto de vista ético, no es función correcta del gobierno la emisión monetaria. Sexto, permite una recuperación inmediata, continua y permanente. Una prueba de ello es el Ecuador, que aún sin el resto de reformas, la economía creció todos los años durante 25 años. El Ecuador dolarizó su economía en el año 2000 y pese a que no se hizo ninguna otra reforma estructural a favor de la libertad económica, el sistema monetario funcionó bien y es lo único bueno en materia institucional que tiene el Ecuador. Bien, el segundo punto. ¿Cómo se cierra el Banco Central? Entonces, como cualquier empresa, ¿cómo se liquida una compañía? Se liquidan, antes de cerrarle, hay que cumplir con las obligaciones. Esto es liquidar los pasivos. Esto es pagar a todos los acreedores. ¿Con qué se paga? Con los activos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tenemos y a quién debemos? Entonces, se establece un orden y se paga en primer lugar con los activos líquidos. Es lo que se conoce como las reservas internacionales. También se puede entregar en dación de pago los activos no líquidos o transferir los pasivos con los activos correspondientes a otra u otras entidades o acreedores. Esta sería una descripción general de cómo se liquida una empresa y aplica perfectamente al Banco Central. Bien, entonces, si partimos de eso, ¿cuáles serían los problemas para liquidar el Banco Central, para cerrar el Banco Central? El
en el primer momento que inició el gobierno, es decir, en el mes de diciembre. Entonces, veamos cuál fue la situación heredada. ¿Cuál es el balance, el estado financiero del Banco Central el 7 de diciembre? ¿Cómo le dejaron al Banco Central la administración anterior? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos activos, pasivos y el patrimonio. El balance está construido al tipo de cambio de 364 pesos por dólar, el tipo de cambio que estaba vigente en esa época. Y ahí están los rubros del Banco Central. ¿Qué destaca? El Banco Central en el pasivo tiene la base monetaria. La base monetaria es 10 billones de pesos, equivalentes a ese momento a 27.784 millones de dólares. ¿Cuál es otro pasivo importante? La base monetaria ampliada, es decir, los pasivos remunerados, que en Argentina se les conoce como los PASES o las LELIQs. Son operaciones que realiza el Banco Central con los bancos, operaciones de muy corto plazo, llegaron a ser de un día con tasas enormes. Para darse cuenta del problema de los pasivos remunerados, si un banco decide no renovar, automáticamente se acredita esos fondos en la cuenta corriente que tiene, donde mantiene los depósitos en el Banco Central. Entonces, eso automáticamente aumenta la base monetaria. Entonces, resulta que en Argentina, los pasivos remunerados, estas LELIQs o estas operaciones de reporto, como se le conoce en otros países, o RIPOS, en Argentina como PASES, suman 25 billones. Es decir, casi tres veces la base monetaria. Si sumamos las dos, tenemos una cifra en dólares de 27.000 millones de dólares más 70.000 millones de dólares, es decir, casi 100.000 millones de dólares a esa época. Bien, y los otros pasivos los resalto porque tengo entendido, no sé si mis colegas pueden confirmar esto, aquí está contabilizado el famoso swap chino, que asciende a 18.000 millones de dólares y a esa fecha el saldo de esta cuenta es 21.000 millones. Entonces, eso es lo que el Banco Central debe, eso es lo que tenemos que devolver. Si cerramos el Banco Central, tenemos que primero recoger la emisión. El Banco Central emitió dinero y ahora tenemos que retirar ese dinero. ¿Con qué retiramos? Retiramos con las reservas internacionales. Les tenemos que dar dólares a cambio de los pesos. Resulta que todo esta emisión, ustedes pueden ver a qué se destinó. Se destinó a prestar al tesoro, al gobierno. Producto de todo ese gasto desenfrenado, etcétera, que ya los colegas panelistas han explicado y que en Argentina se ha discutido tanto eso y es muy conocido. Entonces, ¿qué tiene el Banco Central para poder devolver a sus depositantes? Tiene 7.000 millones de reservas, 21.000 millones de dólares de reservas y tiene a esa fecha 137.000 millones que le adeuda el Tesoro al Banco Central. Entonces, ¿cómo liquidamos el Banco Central en esa fecha? Bien, para eso, yo he preparado aquí una metodología, un método simple, de mucho sentido común. Este método lo utilizamos en el Ecuador cuando se dolarizó. Es un poquito más complejo, pero en honor al tiempo no me puedo detener. Y lo único que hacemos aquí es dividir en función de la liquidez de los activos. Entonces empezamos con un primer balance. Tenemos las reservas internacionales a ese tipo de cambio, de ese entonces, 21.000 millones. Y con eso tenemos que primero recoger la emisión. Entonces necesitamos 27.000 millones para la base monetaria y necesitamos para la base monetaria ampliada
para los títulos emitidos por el Banco Central al 7 de diciembre, 70.000 millones de dólares. Es decir, las reservas internacionales no alcanzan para devolver a estos acreedores. Ahí, si ustedes ven otros pasivos, es el famoso swap chino, que es de corto plazo, que también hay que devolver. Entonces, sumando todo eso, necesitaríamos 106.000 millones, necesitaríamos 106.000 millones y solo tenemos 21.000 millones. En realidad necesitaríamos 127.000 millones. Nos harían falta 106.000 millones el 7 de diciembre si queríamos cerrar el Banco Central. Para estos acreedores, los de la primera línea, los del primer balance, necesitamos esa cifra y las reservas no alcanzan. El segundo balance dice, lo que sobró del balance anterior, esta es la metodología, se suma al resto de activos. Entonces, en este caso, lo que sobró es negativo. ¿Y cuáles son el resto de activos? Los títulos públicos, es decir, lo que el Tesoro le debe al central. Y ahí son 137.000 millones. Entonces, para atender el resto de pasivos, sí, ahí sí va a alcanzar. Es decir, en el segundo balance, el saldo ya es positivo. Y el tercer balance es lo que queda. Entonces, bien, nos enfrentamos a esta situación. ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es sanear el Banco Central, el balance, y para esto hay tres mecanismos. Uno es devaluar la moneda. Segundo, reducir los pasivos remunerados, pasando la deuda del Banco Central al Tesoro. Y tercero, acumular reservas. Bien, veamos qué se hizo. ¿Qué se hizo en Argentina? Tenemos las distintas columnas, no sé si se alcanza a ver los números. La situación inicial a la izquierda y la situación actual con el balance al 23 de octubre a la derecha. La situación inicial empieza el 7 de diciembre. He puesto el balance al 31 de diciembre porque es interesante la primera medida que toma el gobierno, el presidente Milei con su equipo. ¿Y qué es lo que hace el 31 de diciembre? Devalúa. Y el efecto de la devaluación es este. Tenemos títulos públicos de 50.000 millones y con la devaluación pasan a, 137.000 millones, en dólares estoy mirando, pasan a 108.000 millones de dólares. Es decir, dada la depreciación de la moneda, el alza del tipo de cambio, se reduce la deuda, se licúa la deuda del Tesoro en esta magnitud. Después hay otros hitos, el del 30 de abril, hay otro hito importante en el mes de julio, donde pasan los pasivos remunerados. No me voy a detener mucho en honor al tiempo y voy a ir a la columna de la situación actual. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en estos meses? ¿Y cuáles son los cambios que se aprecian? Primero, sacó la deuda del Banco Central, del Tesoro en el Banco Central, y ahora el Tesoro ya no le debe al Banco Central. El Tesoro lo debe directamente a los agentes económicos, a los bancos, principalmente al sistema bancario. Entonces, el momento que se hace eso, el Tesoro puede pagar la deuda al Banco Central y el Banco Central a su vez puede pagar los pasivos remunerados. Y ustedes saben que los pasivos remunerados era una bomba de tiempo que se automultiplicaban solo por el tema de las tasas de interés elevadas y la tasa efectiva enorme que podía hacer que la base monetaria entrar en una bola de nieve sin fin terrible y todo eso desemboque en hiperinflación como lo ha explicado bien el presidente Milei. Entonces, ¿qué tenemos en el balance de la situación actual? Primero, lo que llama la atención y lo más meritorio del balance es que han desaparecido los pasivos remunerados.
los títulos emitidos por el Banco Central, que fueron 70.000 millones en diciembre del 2023 y que en la actualidad ahora son solo 10.000 millones de dólares. ¿Cuál es el otro aspecto importante? Los títulos públicos, la cartera de crédito que tiene el Banco Central. La segunda fila, de 137.000 millones que empezó en diciembre de dólares, hoy el Tesoro le debe al Banco Central solo 63.000 millones. O sea, hay una reducción de esta deuda. El Tesoro ya no le debe al Central. Y en consecuencia, el Central ya no le debe a los bancos. Entonces, eso es muy importante si queremos cerrar el Banco Central. Este proceso de saneamiento de la hoja del balance es muy meritorio. Esto tiene varias implicaciones. Una, yo empecé diciendo que una forma de liquidar el Central es pagando a los acreedores con activos. En el fondo, lo que hizo el gobierno en este proceso durante estos meses es pagarle a los acreedores con los activos. ¿Y qué activos tenía el Central? La deuda del Tesoro. Entonces le dijo al mercado, tengo esto para ustedes los acreedores, tomen, les pago con esto. Y no lo hizo en un proceso de liquidación forzosa, lo hizo utilizando mecanismos de mercado. Entonces eso también es algo digno de resaltar y importante, porque no se violentaron los derechos de propiedad. Se hizo mediante acuerdos voluntarios. Posiblemente alguna presión política pudo haber habido en el camino. Más aún cuando tengo entendido que en Argentina el 50% del sistema bancario son públicos. Entonces eso facilita la persuasión del gobierno para pasar la deuda que se hagan cargo los bancos. El análisis puede ser más amplio. En honor al tiempo, me voy a abstener de profundizar más este tema que es importante y muy relevante, que en algún momento ojalá haya oportunidad de tratar. Bien, entonces, esta situación actual nos lleva. ¿Qué implica lo que hicieron para el propósito de avanzar en el cierre del Banco Central? Es decir, la misma metodología que hicimos para el balance de diciembre, ahora hagámosle para el balance de octubre, del 23 de octubre. Entonces, ¿qué tenemos? Las reservas internacionales siguen siendo 28.000 millones de dólares, las reservas brutas. Podemos empezar con las brutas porque el momento que desglosamos los pasivos, ahí están los rubros que disminuyen el valor de las reservas brutas para llegar a las reservas netas. Entonces, si con los 28.000 millones, ¿qué nos alcanza? Nos alcanza para recoger la base monetaria que hoy en día es 23.000 millones. Pero necesitamos también pagar los medios de pago en otras monedas que existen, las cuentas corrientes en otras monedas, que son 12.000 millones, los títulos emitidos por el Banco Central, que son 10.000 millones, y los otros pasivos, que es el famoso swap chino, que son de 18.000 millones, pero que en el rubro de la cuenta completa es 20.000 millones. Entonces, significa que si queremos liquidar el Central y en consecuencia entrar en la dolarización, tenemos un déficit de 38.000 millones de dólares. Es decir, no nos alcanza para devolverles a los acreedores al tipo de cambio del 23 de octubre, es decir, al tipo de cambio de 985 pesos, 986 pesos por dólar. Entonces, hemos avanzado bastante. Sí, en el primer balance, en diciembre del año pasado, nos faltaba 106.000 millones. A la presente fecha, nos falta solo 38.000 millones. Sigue siendo bastante lo que falta. Más sin embargo, el proceso ha avanzado bien y es positivo y es digno de reconocer y felicitar incluso porque
explicar puede ser fácil, pero hacer es difícil. No, son procesos complejos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que sí estamos yendo a una liquidación o cierre del Banco Central. El segundo balance. En el segundo balance se incluyen los títulos públicos, que es la deuda del Tesoro nuevamente, y los depósitos del gobierno en el Banco Central, que a la presente fecha son 14.000 millones. Entonces, una forma de liquidar el central y entrar en la dolarización de lleno sería pasar estos depósitos del gobierno, sacarlos del Banco Central, junto con los títulos a otra entidad que reciba esto. ¿Cuál sería esa otra entidad? No conozco todo el sistema bancario o financiero argentino, pero normalmente en algunos países hay lo que se denomina Banco de Desarrollo. Entonces podría ser a un banco del Estado pasar los títulos y pasar esos depósitos para que sea ese banco del Estado el que maneje el tema de los depósitos que recibió, la liquidez del sector público, junto con también las acreencias que recibió que vienen a ser del mismo Estado. Entonces, lo interesante de esto es que el Banco Central ha tenido un proceso importante necesario para ya sea un paso a la dolarización o ya sea levantar el cepo, porque a la final son distintas, pero para los efectos que estamos hablando son parecidas. Entonces, ¿cuáles son un poco las conclusiones? Primero, desde el punto de vista económico, la dolarización en estricto rigor se la podría adoptar en cualquier momento, inclusive en diciembre del año pasado, de inmediato, o luego de un proceso que consiste primero en sanear la hoja del balance del Banco Central. Segundo, hacerlo de inmediato tiene sus costos y sus beneficios. Los costos, fuerte impacto de los precios relativos. Y eso tiene también una repercusión política. ¿Cuáles son los beneficios? La recuperación inmediata y haber asegurado una medida estructural y de un impacto trascendental. Con dolarización, la recuperación de la actividad económica es inmediata. En cambio, hacerla luego de un proceso que implica tiempo también tiene sus costos y beneficios. ¿Cuáles son los costos? Toma tiempo y la recuperación demora en llegar. Y los problemas, mientras dura el proceso, persistirán. Y las personas pueden entrar en un tema de ansiedad o de impaciencia. Los beneficios. El camino adoptado por el gobierno, en mi opinión, es el adecuado, siempre y cuando prosiga y termine en el objetivo. Esto es en el cierre del Banco Central. Es decir, en consecuencia, la competencia de monedas que terminará en dolarización. Bien. Cuarta conclusión. Como se puede apreciar, se puede dolarizar en cualquier momento, es una decisión política. Y los expertos en política y conocedores de la realidad política argentina podrán aportar más sobre este asunto. Si existe el apoyo en el Congreso para reformas legales necesarias para la dolarización y para el cierre del Banco Central. Y el factor de las próximas elecciones. Adoptar una medida de esta naturaleza o no adoptarla, cómo afecta en el apoyo de la población, de las personas, al proyecto del presidente, al proyecto de libertad económica del presidente. Esto es lo que menciono en este punto 5, el factor tiempo. En la demora está el peligro.
Si bien, como se puede apreciar, sanear la hoja del balance del Banco Central es útil, sin embargo, toma tiempo. La recuperación también demorará y las personas pueden caer en impaciencia y eso repercutirá en el apoyo de la población al presidente. Y eso en consecuencia también repercutirá en el éxito del proyecto político. Entonces, adoptarla rápido, sin sanear el Banco Central, en cambio, traería un sinceramiento y un impacto fuerte en los precios relativos, que también puede tener un costo político. Entonces, habría que sopesar cuál tiene el mayor impacto. Entiendo que el presidente lo ha hecho y se ha ido por la vía de ir con el proceso que hemos visto. Entonces, en mi opinión, eso es válido y es respetable. Yo personalmente soy partidario de una medida de shock, es decir, dolarizar lo antes posible. Sin embargo, decirlo es fácil, pero llevarlo a la práctica es complejo por las repercusiones que pueden existir y puede poner en riesgo todo el proyecto político. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones es definitivamente establecer una nueva arquitectura monetaria y financiera en la Argentina. ¿Y qué implica esto? Esto implica el cambio del sistema monetario, el cierre del Banco Central, de eso estamos hablando. Pero lo pongo de esta manera. La nueva arquitectura implica, aparte obviamente de eliminar la política monetaria, quitarles la política a los economistas y burócratas y políticos de turno, implica separar las funciones del sistema financiero. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones de emisión, reservas y crédito, que funcionen separadamente. ¿Quién hace la función del crédito en la economía? La banca privada en el nuevo esquema. ¿Quién haría? La banca privada y la banca de desarrollo del Estado. Es decir, en algunos países existe, no sé si en Argentina existe el Banco de Desarrollo, que ese sería el único que podría conseguir líneas de crédito del exterior o el fondeo de donde bien pueda, y ese sería el único que le puede prestar al gobierno, pero no es un banco central, no es un banco de emisión. Y eso de una manera transitoria, porque me gusta cuando el presidente Milei habla de las reformas de primera, segunda y tercera generación. Ese banco de desarrollo le podemos dejar en la primera generación vivo, pero en la segunda también debería eliminarse. Pero bueno, lo importante es separar la famosa independencia del Banco Central, pero nosotros no vamos o no proponemos la independencia del Banco Central, nosotros proponemos el cierre del Banco Central. La segunda, la emisión. Entonces, ¿quién se va a encargar de la emisión de la moneda? No el gobierno. Entonces estaríamos en la Argentina en un sistema casi de free banking. Lo único que faltaría para hacer free banking sería la posibilidad de que los privados puedan emitir dinero privado. Eso le veo un poquito difícil políticamente, pero es un camino hacia eso. Entonces eso también es digno de celebrar. Las reservas. Las reservas, con el cierre del Banco Central, ¿cómo se manejan? Bueno, o los propios bancos manejan sus reservas, como de hecho ocurre en la actualidad en Ecuador y en algunos países desarrollados del mundo, o también una entidad privada que puede funcionar para la Cámara de Compensación y también para tener las reservas que se transan en esa Cámara de Compensación. La segunda recomendación. El complemento ideal de la dolarización es la integración financiera internacional. Es decir, permitir la libre competencia, la libre entrada y salida de bancos en Argentina. Es decir, permitir que los bancos internacionales se instalen de tal suerte que con esto se consiguen varias cosas. Una, el tema de la liquidez. Simplemente de un banco extranjero operando en Argentina en una economía dolarizada, prácticamente los requerimientos de liquidez es como
pasamos a formar parte de una zona monetaria. Así como en Europa existe la zona monetaria del euro, en Estados Unidos pasaríamos nosotros, Argentina, Panamá, Ecuador y otros países que se van integrando a esto, pasaríamos a ser parte de la zona monetaria dólar. Bueno, hablar de la integración financiera también es amplio, es interesante por muchos temas, pero en honor al tiempo solo me limito a dejar sentado. Bien. Sí, se bajó Arturo porque se está demorando demasiado. Perdón, solo nos faltan 2 puntos más. El fondo de liquidez privado, solo lo dejo sentado, y el seguro de depósitos. Muchas gracias. Observación, pregunta. Ahora tengo 2 comentarios al respecto. En un momento dijiste que la dolarización se puede hacer de manera inmediata, que fue la decisión política. Y lo mostraba que, bueno, obviamente hay un tipo de cambio que yo te puedo licuar todo como para poderlo dolarizar. Pero al margen de esto, Argentina tenía 2 situaciones. Primero, no tiene reservas. De hecho, en Argentina hablamos de reservas negativas justamente porque no hay reservas, o sea, no hay activos por liquidar. Y segundo, a veces hablaban de, no, bueno, sí, tienen títulos públicos el Banco Central, y ahí hay 2 temas. Primero, sí, tiene títulos públicos de un Estado quebrado y en consecuencia no valen nada. Sus títulos, por ejemplo, en diciembre valían 20 centavos de dólar y solo valían 20 centavos de dólar porque había alguna esperanza de cambio, si no vale 0. En consecuencia, parece que, porque no hay que mezclar contabilidad con economía. Sí, hay números, con la contabilidad yo lo puedo cerrar, pero la economía evidentemente no. Evidentemente es pura contabilidad decir que el Banco Central Argentino tiene reservas, no tiene nada. Lo dice el propio FMI. Y la segunda, las primeras columnas cuando el peronismo evaluaba los títulos públicos a valor nominal, porque no valen nada. Entonces, en abril o en mayo, el gobierno Javier Milei, y también lo hizo Cambiemos en su momento, empiezan a evaluar los títulos públicos a precio de mercado. Perdón. Genera, en el momento que se empiezan a evaluar los títulos públicos a precio de mercado, genera la realidad de que genera una pérdida patrimonial para el Banco Central equivalente a 50.000 millones de dólares. Y solo fue 50.000 millones de dólares porque ya hacían 4 meses que se habían ido, si no era del 100. Entonces voy al punto de que eso de que es una decisión política dolarizar, no lo es. Si no tenés dólares, no se puede dolarizar. Si tenés títulos públicos nada más, no se puede dolarizar. Si tenés swap chino, que es reservas infladas con un préstamo de una dictadura asiática, tampoco se puede dolarizar. Entonces, voy a que todos nos estamos metiendo en discusiones de contabilidad y a veces estamos obviando cuestiones de economía. Bueno, principalmente esto, igualmente, y después, y también esto es, así como no me gusta que me impongan el peso, tampoco me gusta que me impongan el dólar. O sea, yo voy al punto de que cada ciudadano, si se quiere dolarizar, que trabaje y se consiga sus propios dólares. Porque si no, yo que estoy en el sector privado, tengo que trabajar para que el sector público se dolarice. Entonces no tengo ganas. Un punto. Entonces, bueno, voy al punto de que hay muchas discusiones para discutir en la dolarización al estilo Ecuador. Yo no soy, nunca me gustó esa forma de dolarizar. La dolarización que la haga el sector privado a la velocidad que quiera y con su plata, chacho, eso arrancó hace rato el juego. Los argentinos tienen 400.000 millones de dólares por fuera del sistema financiero, porque el problema son los políticos. La plata está fuera de los bancos y nunca va a haber un sistema argentino con 400.000 millones de dólares o 100.000, como recién hablábamos, porque el riesgo sería bueno, siempre existe. Entonces nunca va a llegar a esos números de los valores. ¿Cuándo va a llegar? Cuando de repente encontramos una institucionalidad argentina y una forma de hacer política en Argentina no existe. Que recién está marcando ahora con la Libertad Avanza otra forma de hacer política. Y otra, ¿por qué son 30.000 millones los depósitos en Argentina? Porque fueron 0 en el 2001 cuando se expropiaron todo. Por eso son 0.
Por eso hoy son 30.000 y hace 15 días o 2 meses atrás eran 15.000 millones de dólares nada más. Eran solo 15.000 millones de dólares, porque cuando los peronistas y los radicales le dieron la oportunidad, fueron y te los expropiaron. Que la justicia argentina dijo que eso fue constitucional. De la misma manera que lo hicieron con las AFJP. Los ahorros de los argentinos en las AFJP, cuando en el Congreso peronistas y radicales levantaron la mano para expropiar a los propios ciudadanos argentinos, y la justicia argentina fue y dijo que eso fue constitucional. Entonces, el plan Monex para atrás, y mira, si me voy a la primera gran etapa, es la libreta de ahorro de los peronistas. Que hacían que los argentinos compren estampillas, lo peguen en un papelito, y no vio un argentino eso que se transforme en algo. Nada. Después dicen los españoles vendían espejitos de colores, acá el peronismo vendía estampillas. Entonces, La primera operación fue en la época de Iriart. por eso, o sea, el ejercicio contable, sí, hay un número contable que podés dolarizar. Pero a veces, o sea, no perdamos porque parece abstracto el número, y voy al punto que en un momento, porque lo dijiste Arturo, se puede dolarizar en cualquier momento, y no se puede dolarizar en cualquier momento. Y aún si se puede dolarizar, hoy yo te digo que yo no quiero hacer. Yo prefiero la dolarización endógena, que por suerte hoy es el camino que está el gobierno, que cada uno dolariza a su ritmo y a su tiempo, porque el riesgo que existe es que venga un político y diga que es muy buena idea que tomemos 30.000 millones de dólares para dolarizar. Y si sale mal, yo debo los 30.000 millones de dólares. Entonces, no, muchas gracias. ¿Vos que escribiste libros sobre dolarización? No, a ver, conté un poco cómo creo que va a suceder, creo que va a ser más salvadoreño, o sea, un proceso largo, un proceso donde espero que, nuevamente, a diferencia de Ecuador, se elimine el Banco Central, creo que ese es un tema central. No creo que se elimine el peso, poner el curso legal. Ecuador, digamos, sucedió algo distinto, entonces me parece que va a ir a un esquema más paulatino. Eso no quiere decir que nuevamente Argentina termine en dolarización, porque otra vez tenés un PBI de dólares, y son dólares, al menos que aparezca realmente otra moneda de la cual uno tenga, digamos, las condiciones necesarias para que uno diga, bueno, esos 400.000 millones de dólares se terminan transformando en otro tipo de activos. Hoy parecería que lo que es BTC o las monedas, las cripto, sufren todavía de volatilidad y esa desregulación en parte genera desconfianza, todavía no genera la confianza, digamos, necesaria para que uno diga, sobre todo por la estabilidad, ¿no?, que necesitas para que una moneda pueda ser únicamente transaccional, sino reserva de valor. Después uno ve que nuestro principal socio comercial es Brasil, y sin embargo uno pregunta, y también como polo turístico, Brasil es un centro para nosotros muy atractivo, y si uno le pregunta a familias argentinas quién tiene reales ahorrados, nadie te va a dar, posiblemente uno de cada 100, deja algún que otro real guardado, pero ni como reserva de valor. Entonces, siendo que Brasil es una economía realizada, o sea, convive con el real, y preguntás qué tipo de cambio tiene el dólar, y la enorme población no tiene idea cuánto vale el dólar, como Colombia, como Chile, y como, bueno, en menor medida en Perú, pero por lo menos en Brasil, en Colombia y en Chile es marcada, ¿no? La población no tiene idea que vale, digamos, el dólar. Entonces, me parece que va a haber ese régimen. Yo creo que lo más importante, y creo que acá hay algo para rescatar que tiene un valor enorme, es digamos, la libertad, ¿no? La independencia de que uno pueda elegir. Pero nuevamente me parece que el dólar tiene que ser moneda de curso legal. Me parece que la mayoría de los contratos se van a empezar a transaccionar en dólares. Ya lo es. No, ya lo es, pero no es moneda de curso legal. Entonces vos como Estado, si vos querés cobrar impuestos en dólares, no podés. Y eso no es un tema menor, porque es una manera de recaudar. Entonces, vos necesitas que el dólar sea moneda de curso legal, como fue más coyuntural, digamos, quizá no sea el objetivo, pero digamos, tiene un poco que ver. Hoy las tasas de interés, si bien bajó, está prácticamente con la inflación, incluso un poquito más,
Hay quienes dicen que si la tasa es superior a la inflación, hay quienes piensan que es positivo. Yo particularmente creo que sí, porque hoy los bancos tendrían más fondos para prestar, que se les fue el Estado y ahora tienen que buscar a quienes prestar. Hay otros que dicen que eso puede afectar las exportaciones, porque si se actualiza el tipo de cambio al 2%, la inflación es el 3%, ahí puede haber un efecto de mayor importaciones, en desmedro de exportación. Digamos, a lo mejor en el mediano plazo se equilibra eso con una disminución de costos improductivos que hoy tiene la actividad económica, en regular actividades y demás. Digamos, en el mediano corto plazo, Perdón, terminamos el tema este porque Sí, sí. terminamos el tema de toda la sesión y después nos podemos ver por tirar un pelotazo. Sí, por eso. Vamos, que termine y que Arturo. Que terminó la idea. No, para organizarnos. Terminamos esta idea que es más estructural, no pudimos reconocer que es muy estructural la ronda. Por eso terminamos viendo más estructural y después avanzamos. Si queda tiempo, pero no, aparte quiero escuchar la opinión de Arturo. Y de hecho quiero. Arturo, querías contestarnos sobre lo que Sí, dijo. por favor, gracias. Me gustaría hacer unos comentarios a Ramiro en relación a la contabilidad. Es interesante esto de los economistas y los contadores, porque en el Ecuador hubo un presidente estilo chavista y del socialismo del siglo XXI que menospreciaba a los economistas contadores. Y es simpático, ¿no? El menosprecio de los economistas, estos de izquierda y socialistas. En realidad, el cálculo económico es la contabilidad de costos. Entonces va de la mano y no se puede menospreciar eso. De hecho, la teoría monetaria y la política monetaria básicamente es el manejo del balance del Banco Central. Entonces, también, si uno conoce a profundidad el manejo del balance, puede darse cuenta de las implicaciones y las raíces económicas que hay atrás de eso. Bien, en relación a imponer los dólares, en ningún momento, y no se trata, la dolarización no se trata de imponer los dólares bajo ninguna circunstancia. De hecho, a mí tampoco me gusta cómo se hizo en el estilo en Ecuador. Para nada. ¿Por qué? Porque quedó vivo el Banco Central. Entonces, yo veo que es más fácil proponer el tema de la dolarización, no hablar de la dolarización, sino hablar del cierre del Banco Central y la competencia de monedas que haya sin un dinero que esté siendo emitido por un gobierno local. Entonces, que compitan todas las monedas. A la final, siendo prácticos, la moneda que va a dominar es el dólar. El 88% de las transacciones a nivel mundial se hacen en esa divisa. Entonces, sería iluso pensar que haya otras monedas que van a dominar. Entonces, eso es un tema semántico. Y el riesgo, ¿cuál es el riesgo del proceso? Bueno, de hecho, yo estoy de acuerdo con el proceso del presidente Milei. O sea, me parece espectacular lo que vienen haciendo y la forma. Y también esa forma llega a la dolarización con dos pequeños aspectos importantes a tener en cuenta. El primero, que no se vayan a acostumbrar y no se cierre nunca el Banco Central. Eso sí sería grave. ¿Por qué? Porque un buen amigo argentino dijo, eso no es conocer al peronismo, me dijo. Es decir, vivo el Banco Central, pasa este gobierno y enseguida entrarán en sus hábitos ya conocidos por todos. Entonces, la dolarización o el cierre del Banco Central es sumamente importante por ese motivo y en consecuencia la dolarización. Y el segundo punto en relación al tema del proceso, el proceso es, en mi opinión, el mejor que pudo haber adoptado el presidente para ir al cierre del central. El otro proceso, claro que se lo puede hacer. De hecho, Ecuador hizo el otro proceso,
pero en condiciones extremas. Es decir, el 70% de los bancos había quebrado y si no se dolarizaba, si se demoraba unos días más, terminaba por colapsar todos los bancos del país, sin excepción en el año 2000. Todos. Argentina no necesita entrar en dolarización luego de una quiebra bancaria. Argentina podría entrar en dolarización. El único problema de entrar en dolarización inmediata es que el tipo de cambio sería enorme, que es lo mismo que le pasa ahora para no levantar el cepo. El cepo no se levanta porque el tipo de cambio se dispararía. Y eso es evidente. Tan evidente, ¿por qué? Porque, si uno revisa las cuentas monetarias, de hecho, no existen reservas. ¿Y qué implica las reservas? Reservas en una banca de emisión es emití en función de las reservas. Caso contrario, emití, si no tengo ninguna reserva, significa que ese papel no vale. No vale ni los 900 pesos que hoy dicen. ¿Cuánto vale? El mercado es sabio y no necesita ni siquiera revisar las cuentas. Converge el tipo de cambio de mercado, va a converger en algún momento, si se liberara el cepo, a la realidad de las cifras del balance del central. Entonces, el proceso adoptado es válido, es muy válido. El otro proceso existe, pero es complejo, principalmente por un tema de orden político. Los precios relativos luego de dolarizar, rápidamente se nivelan, muy rápidamente, salarios, tasas de interés, etcétera. Y el componente político es muy difícil porque va a requerir ciertas leyes, principalmente las leyes de desagio. Y eso es complejo que se logre manejar con un Congreso actual. Eso básicamente. Tenía otro comentario, pero no quiero monopolizar. Si alguno de acá Sí, Arturo, Sí. no, te quería consultar porque cuando vos dijiste de que dentro de las recomendaciones que decías de que se cree una entidad de cámara de compensación y reservas, no me quedó claro eso. ¿Lo podés explicar un poquito más de cómo sería la cosa que se maneja a nivel privado de las reservas? O sea, entiendo lo de que los bancos manejen sus reservas, pero no me quedó claro eso, de esa entidad justamente. O sea, como de cómo funcionaría brevemente. Sí. Bueno, en realidad el Banco Central en el Ecuador quedó vivo, entre otras razones. Una de las razones por la que le dejaron vivo es por el manejo de la Cámara de Compensación. No fue la única, hubieron hasta razones de orden romántico y cosas por el estilo. ¿Quién hace la Cámara de Compensación? El sistema, los pagos entre bancos. Se requiere una entidad. Esa entidad puede ser perfectamente una entidad privada. Y esa entidad también podría ser la que maneje las reservas necesarias desde el punto de vista técnico, no necesariamente reservas desde el punto de vista de un encaje legal o de una regulación como un instrumento de política monetaria, porque la política monetaria desaparece, el encaje ya no tiene sentido, el encaje legal como mecanismo del efecto multiplicador del dinero, etcétera. Lo que los bancos requieren en una economía dolarizada son sus reservas mínimas calculadas en base a modelos estadísticos y técnicos en función de sus necesidades operativas. Entonces, esas reservas las pueden tener los propios bancos, sin duda. Inclusive, la dolarización implica también libre flujo de capitales. Es parte de las ventajas de la dolarización es tener acceso al ahorro externo. Si somos países en vías de desarrollo, el principal problema de los países subdesarrollados es la baja capacidad de generación de ahorro. En un sistema dolarizado con libre flujo de capitales, con internacionalización financiera internacional, tenemos acceso a la abundancia de ahorro y de capital que hay en el mundo. Esa es una de las grandes ventajas también de la dolarización. Entonces, el sistema de reservas sería una entidad privada que no tendría capacidad de emisión y no tendría tampoco capacidad de emitir crédito sobre esas reservas, que es uno de los problemas de haberle dejado vivo al Banco Central en el Ecuador, porque llega un presidente como Correa y lo primero que hace es intentar, o no intentar, sino echar mano
a las reservas bancarias. Y eso en un sistema dolarizado es una cosa sagrada que hay que preservar. Las reservas son sagradas, o sea, no es para que se presten, no son para prestar y son de los bancos. Y los bancos determinan qué hacen con sus reservas. Ese es el punto. Y la dolarización informal, mientras haya disciplina fiscal, mientras haya una regla monetaria, sí puede funcionar. Pero el momento que desaparezca, el principal perjudicado de la dolarización informal es la gente más pobre. Ese es el problema de una dolarización informal. Se vuelve en un sistema sumamente injusto para el que no tiene acceso a los dólares. Entonces, por eso es otra de las ventajas del cierre del Banco Central y esa es la propuesta que yo hago y eso es lo que yo aliento a los argentinos que vayan adelante en el cierre del Banco Central. Sería histórico. Imagínense que Estados Unidos hoy en día cierre la Reserva Federal, que es privada, por cierto, pero bueno. Eso sería algo totalmente increíble. La Argentina puede hacerlo. O sea, realmente es una oportunidad única, no solo para la Argentina, sino para el mundo. Eh, acá están diciendo, acá tanto Ramiro como poco menos Alfredo han dicho que se necesitan dólares para cerrar para dolarizar, para comprar la base monetaria empleada, digamos, la M1 para hacer más M2. Perdón, que me dijiste poco menos, Alfredo, ¿a qué se refiere este comentario? Por menos que Ramiro. No, yo al contrario, si vos lees mis libros, siempre dije que necesitaba dólares para actualizar. Pero vean, otra propuesta que era la de los títulos, la cual yo tampoco estaba de acuerdo, porque cuando empecé a escribir del 2020 este tema, con mi libro, te invito a leer, hablo específicamente que hay que tener dólares y reservas netas positivas y una serie de cuestiones, así que yo estoy recontra a favor de ese camino. Bueno, digamos entonces más bien la posición de Emilio Campo. Yo no hablo por él. Por eso. Yo lo que digo, esos títulos públicos, en definitiva, por eso no se va a poder dolarizar jamás. En Argentina jamás. Creo yo. Y menos con este ministro. Pero si esos títulos públicos que están en poder del Banco Central hoy se aprovechan la situación de que en lugar del 20%, como dice Ramiro, que valían en el mes de diciembre, valen alrededor del 60%, que se inflaron un poco por el tema de blanqueo, no se puede perder en el mercado internacional con buscar instituciones que los compren, esos títulos públicos hacerlo con un plazo razonable para que puedan pagar, que el gobierno después los pueda pagar. ¿Cierto? Y con esos dólares que vendiendo esos títulos públicos, haciéndolo del mercado, porque si se pueden vender títulos públicos, se pueden los marcar, el mercado paga 60% por los títulos públicos del Estado, con la confianza que despierta este gobierno, pienso que se pueden pagar, que hay instituciones que pagarán 60% por esos títulos. Esos dólares servirían como colchón para poder comprar la base conectada. ¿Qué te parece? Micrófono. Estaba muteado. Perdón, Oscar, ¿me repites, por favor? Disculpa. No, yo digo que los títulos públicos que tiene el Banco Central, que le fue transfiriendo, porque transfirió la deuda que tenía el Banco Central, en realidad era deuda del Banco del Tesoro, le dio bonos al Banco Central. Esos bonos no se pueden vender en el mercado o buscar instituciones institucionales para que los compren y con esos fondos que ingresen comprar la base monetaria. Sí, bien, de eso justamente se trata.
o sea, la dolarización o el cierre del Banco Central implica que el gobierno tiene que financiarse de cualquier manera, pero menos con la emisión monetaria, porque ya no hay de dónde echar mano. De hecho, las crisis bancarias históricamente sucedieron en muchos países por la presión de los gobiernos hacia los bancos privados para presionarles que les den crédito. En el pasado, en el siglo XIX, y la emisión monetaria era privada. La banca central aparece inicios del siglo XX y aparece justamente luego de quiebras, irónicamente, provocadas por los gobiernos contra los bancos para presionarles que le den crédito y después no pagaron a los bancos privados el gobierno y después ocasionó las quiebras y después el gobierno se adjudicó, se arrogó la facultad de emisión monetaria. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, ahorita, Oscar, si tú te das cuenta en los gráficos, en los estados financieros que yo presenté, de hecho, los títulos públicos pasaron al mercado, pero con una situación voluntaria. Claro que el 50% de los bancos en Argentina son del Estado o del sector público estatal. Gobiernos provinciales y demás. Banco de la Nación tiene un porcentaje altísimo y es público. Entonces, eso facilita que el gobierno pase los títulos del central hacia el mercado. Ahora bien, ¿cuál es el problema de pasar los títulos públicos al mercado? Que como decía Ramiro, ¿quién quiere tener esos títulos? Si a un banco privado le obligan a tener esos títulos, simplemente ese banco tendría problemas de solvencia, tendría que hacer provisiones y se vería muy afectado en su solvencia. O sea, entonces, pero si tú te fijas en los cuadros, Oscar, mira la disminución de los títulos públicos, es impresionante. Ahorita les cerré la presentación, pero si mal no recuerdo, hay una disminución en apenas 9 meses, creo que le tengo por aquí, creo que fue, aquí está, 60.000 millones de dólares desde abril a octubre de disminución de títulos públicos. Si van a ese ritmo, yo creo que pueden conseguir mucho más. Y si consiguen mucho más y con un poco de suerte hacen reservas, pues la dolarización puede estar cerca. Y me parece que en Argentina el único convencido de la dolarización es el presidente Milei. Arturo, no, voy al punto de que, nuevamente, ojo con la contabilidad. No es que disminuyó la tenencia de título público del Banco Central. La tenencia de título público se cambió de Claro. evaluación. De evaluación a valor nominal, ahora está a valor de mercado. Y eso generó una pérdida de 50.000 millones de dólares. Vos lo que estás diciendo, pareciera que es toda esta deuda se más. volvió al mercado. No se volvió al mercado. Se está evaluando como corresponde, diferente. Pero baja por 2 motivos, Ramiro. Baja por lo que tú dices, porque efectivamente a mí me llamó tanto la atención que haya bajado brutalmente. Yo dije, eso me parece que fue un cambio de contabilización a precio de mercado. Pero también baja por la disminución de los pasivos remunerados, porque los pasivos remunerados implica como contrapartida bajar también títulos públicos. Entonces, la suma de esos dos hace que haya una disminución y la disminución es justamente achicarle al Banco Central y es justamente ir hacia una liquidación del Banco Central. Dos deudas. Una está en el activo, cuando el gobierno, el Banco Central es acreedor y tiene títulos públicos en el activo. Las otras son los pasivos que tiene el Banco Central, que son justamente los pasivos remunerados, su propia deuda. Son dos rubros. Sí, claro, por supuesto. Cuando bajas el pasivo remunerado, automáticamente también en consecuencia vas a bajar en el lado del activo los títulos públicos, porque pasas la deuda en lugar, el Banco Central se convirtió en un intermediario entre el mercado y el tesoro y terminó convirtiéndose, y eso puede ser interesante para los chicos, los estudiantes, que veo que en el auditorio hay presencia de jóvenes. ¿Cómo sucede la creación de los pasivos remunerados? El Banco Central emite cantidades enormes, le entrega al gobierno, el gobierno gasta. Eso va a ocasionar una hiperinflación. El Banco Central
se ve obligado a recoger esa liquidez. ¿Cómo recoge la liquidez? Pagando tasas de interés enormes en operaciones interbancarias y en operaciones de mercado abierto, en operaciones de reporto o pases, o notas de liquidez de un día. Recoge la liquidez. ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue, emitió, le entregó al gobierno y regresó. Otra forma de verse, que da lo mismo. Otra forma de verse es, emite dinero y coge el dinero del emitido para prestarle al gobierno. Entonces, el momento que el mercado, en lugar de deberle al Banco Central, le pasa a deber al Tesoro, automáticamente baja el pasivo remunerado, que son los títulos del Banco, las obligaciones del Banco Central, y como contrapartida baja los títulos públicos en el activo del Banco Central. Entonces, la suma de esas operaciones ha hecho el proceso que están haciendo, en mi opinión, muy bien, es meritorio y es digno de reconocer lo que viene haciendo. Y yo creo que o el levantamiento del cepo, ojalá el cierre del Banco Central está pronto por llegar. Espero que así sea, espero que no se detengan en el proceso. ¿Quieres hacer alguna cosa? No, un comentario. Yo no creo que sea un buen camino. Primero, por el floating de los títulos públicos, hoy la tasa interamericana sigue un 4%, o sea, hay que realmente generar una demanda muy, muy fuerte. Me parece que además eso puede generar un tema de desconfianza en la Argentina. Yo creo que ese no es el camino. Lo hemos charlado con Emilio muchas veces y yo nunca estuve de acuerdo con el FEM y con ese mecanismo para dolarizar. A mí me parece que la dolarización nace a partir de la confianza y lo que está demostrando este gobierno es que, a diferencia de lo que fue Ecuador, que no había ninguna otra instancia, que claramente estaban ante una situación extrema, la dolarización fue el shock más fuerte. Y lo que se está rompiendo en la Argentina es que parecería que la dolarización no necesita ese shock tan fuerte, sino que hay una decisión política en avanzar en ese sentido. Así que ese es mi comentario. A mí me parece que ese es un error y creo que eso puede tener consecuencias que además acá hay que entender que la confianza se puede seguir deteriorando, ¿no? Y si acá las cosas salen mal, hay balas de plata, digo, lo mismo con los controles capitales. Vos salís de control de capitales, fue por alguna otra instancia, shock externo, shock interno, shock político, pongamos el nombre que quiera, vos tenés que volver a reinstaurar control de capitales. Bueno, perdiste toda la credibilidad que está lográndose, pero que nuevamente esta es una economía muy endeble, de la cual la enorme mayoría de la política argentina tiene otra vocación respecto a la política fiscal y monetaria de nuestro país. Ahora, Es una pregunta. una otra última pregunta. No, pero dejar un comentario al respecto del todo. Cualquier opción de dolarización que implique vender deuda externa, ese camino no es el correcto. Es tan simple como es. No, porque el Banco Central tiene títulos públicos y lo voy a poder tener en el exterior, ese no es el camino. Los argentinos ya tienen 400.000 millones de dólares como para encima aumentar la deuda del Estado. No es necesario. Punto número uno. Incluso si imagínate que existe de por casualidad demanda hoy en los precios del mercado y con mi ley de gobierno, después de 10 meses de ir haciendo reforma, recién ahora vale $60 de paridad los bonos. Si vos tiras 50.000 millones de dólares al mercado para buscar bonos, ¿sabes cuánto vale la deuda argentina? Cero. Entonces, Por supuesto, yo estoy hablando de instituciones o de fondos. entonces el camino para ir a buscar la deuda externa para dolarizar no existe. Punto número uno. Punto número uno. De que, imagínate que todo esto existe, que no existe, pero no importa, vamos a suponer que existe. Imagínate la idea de que yo puedo liquidar el Banco Central en Argentina, así como te lo puedo liquidar una vez que hago todas esas operaciones. Yo puedo crear el Banco Central, imagínate que no existe más, pasaron 5 años, viene otro gobierno y te quiere crear el Banco Central. ¿Sabes cuánto tarda en crearlo? Un día, 24 horas. En este momento, ya una provincia ya creó una cuasimoneda. En el 2001 había 24 monedas. Si nos quiere despernar la política, nuevamente lo hace. Entonces, esto de que, no, porque yo le pongo, cierro el Banco Central y acá nunca más se crea un peso, es mentira. Porque Argentina es un país federal y todas las provincias tienen el derecho
constitucional de emitir su propia moneda. Todas. Está bien, no todas porque cada una tiene su constitución. Solamente las existentes tienen derecho. 2001 nos demostró que había 17 cuasimonedas. Bueno, espectacular, no van a aprovechar con cuasimoneda. Viene a la cubana. Entonces, esta idea de que acá la única moneda que va a existir es, o sea, hay que reconocer que la principal limitación es política, en el sentido que, a ver, Ecuador ya dolarizó y arriba un país de Ecuador es 1000 puntos. ¿Por qué? Porque no soluciona todo la dolarización. Porque los problemas, no hay alquimia monetaria que solucione problemas estructurales. No existe. Sino porque hoy ya empieza Ecuador tener más PIB que Argentina. Y en breve lo va a ser así. Porque Argentina. Pero voy a ese punto, no hay alquimia monetaria que solucione el problema, ese punto en particular. La Argentina necesita primero tener, obviamente, equilibrio fiscal y equilibrio monetario, pero el equilibrio fiscal y el equilibrio monetario nace de la política, de que los argentinos cuando arman un partido político digan, loco, yo quiero que sea institución y lo quiero respetar en el tiempo. Esto de que yo voy a cerrar el Banco Central y nunca más un político argentino va a abrir otro, no solo es mentira, sino que en Argentina ya tenés cuasimonedas, te van a chupar otra cuasimoneda como lo hicieron en el 2001. Entonces no hay, esto de yo le pongo el último ataúd al peso no existe. Incluso si lo pones Un comentario. también te lo voltea. Pero ya yo con esto cierro, porque son mi personal no avanzo porque ya son las 8. Sí, No quiero que avancemos y respetemos el tiempo de todos, ¿no? Sí, ok. Solo que hay una pregunta específica, pero no tengo ninguna. ¿Tienes una pequeña reflexión? Me suma lo que se Tratar de hacer una pregunta, porque si no lo presentamos. la esfera que tenemos 5%. Sí, bueno, ahora la pregunta. Digo, el CEP como mecanismo de spoiler de control de capital, o sea, de control de divisas, ¿sí? De tratar de mantener la caja, pero es básicamente un mecanismo de spoiler. Hoy, el diferencial del tipo de cambio entre lo que sería libre, que es menos del 20%, se acerca al 10%, tiene en su componente que hay severas restricciones al acceso a divisas todavía para un montón de gente, y hay una extracción por encima de las restricciones a los exportadores. Si se levanta el cero, eso tendería a desaparecer. Pero ¿cuál es la justificación de que el Banco Central siga en el medio del comercio exterior? O sea, ¿cuál es la justificación de que el Banco Central tenga que comprar a los exportadores y que los exportadores tengan que vender de forma compulsiva, por más de que sea mercado libre? ¿Y por qué los importadores tienen que ir al Banco Central a comprar y no ser como el Uruguay, donde digamos, hasta el Estado compra en el mercado el dinero para pagar las letras de tesorería? Millones de reglas soviéticas que tiene Argentina que todavía hay que desarmar. Son del Banco Central. Son del Banco Central, no son leyes, no son decretos, son normas del Banco Central que hasta en una carta. No, escuchaste al ministro de Economía en un momento dijo: el tiempo hoy no juega a favor porque estamos convenciendo al resto de los argentinos. Y de hecho lo vemos que está achicándose la brecha. Bueno, nos está achicando por eso, no se desarma. Argentina tiene un casi comunismo que en 10 meses se avanzó en muchas cosas como para terminar con esta cosa soviética que nosotros nos pusimos en propia democracia. Y también en un momento de la charla dijimos, por lo menos en mi exposición, de que acá lo que se busca es respetar la propiedad privada. En consecuencia, obviamente que si vos podés liberar todo, el dólar es no se respetar a los exportadores. Sí, a las empresas hay que liberar todo el otro día. ¿Qué es lo que te digo? Bueno, ¿cómo dices? Si volvemos a hacer nada, por eso te digo, dice. Bueno, pero eso es entender. Yo entiendo tu opinión y la comparto. De hecho, yo quiero todo absolutamente libre. Y esta idea soviética que tiene Argentina, de que el exportador le tiene que liquidar las divisas al Banco Central, es soviético, literal. Que el Banco Central es de soviético. Entonces, si estamos porque primero, así como no había que caer en la trampa, que hablamos de las LELIQ, estos tipos te endeudaron por 400.000 millones de dólares. Entonces, para garantizar el pago de la deuda, evidentemente vos necesitas tener cierto acceso a las divisas. Ahí está.
Entonces nunca van a levantarse. La brecha está subiendo, está bajando. Pero que la brecha está bajando porque a los exportadores les pagan mucho menos de lo que vale. Porque ¿no se hace menos de 8 meses todo esto? ¿Vos hace menos de 8 meses? Yo no soy ministro de Economía. No, entonces vos estás sacando diferencias de que no, pero además no sacas diferencias, sino que... No, disculpame. Lo que te estoy diciendo es que lo que vos decís que la brecha está bajando no es un efecto del mercado. Es un efecto de que por un lado conseguir en forma obligatoria. Por otro lado, tenés un montón de acreedores de deuda que no pueden acceder todavía a un mercado de cambio, que han mejorado para los importadores. Todo eso es verdad. Después, digamos, a ver, cuando uno se planta y dice, mirá, esto sigue siendo un atentado a los derechos de propiedad, y es un atentado grosero a los derechos de propiedad, al principal. Pero no tiene que convencer a esta ola, ya sabemos todo esto. También tenemos que convencer a toda la sociedad. Esta es la diferencia. La libertad avanza sacó 20-30%. Después tenemos 70%. Eso no es la diferencia. Pues para eso ya las reglas de Argentina las hacen los argentinos. Vos tenés que convencer a todos los que vivieron con reglas soviéticas que esas reglas no son buenas. No me tenés que convencer a mí, ni a él, ni a ninguna de las que están en esta aula. Ya lo sabemos. Tenemos que convencer a todos. Y ahí está el rol de la batalla cultural. Por eso me ven todos los días en la tele y nos ven en la tele. Porque estamos dándole la batalla cultural, no me tenés que convencer de que la libertad es el camino. Me parece que el problema es que se han dado cuenta de que si no consiguen dólares baratos, y los dólares baratos se los consiguen sacándoselos al sector privado de la forma en que sea, esto termina en default. Pero termina defaulteando la deuda porque no la puede pagar. Entonces lo que hacen es lo mismo que se ha hecho históricamente en Argentina. O sea, es sacar el sector privado para mantener el sector público. Está bien, es un sector público con las cuentas mucho más ordenadas, pero la verdad es esa. Entonces, a mí, francamente, lo que me molesta bastante es que todo esto se diga en nombre de que estamos devolviendo la libertad a los argentinos. No, muchachos, en el fondo de las cosas estamos haciendo lo mismo con un discurso distinto, pero seguimos haciendo lo mismo. Yo te sugiero que analices un poquito la experiencia de Alejandro B. Villegas en el 74 en Uruguay, donde por una resolución del Banco Central, porque son todas normas del Banco Central, Uruguay desarmó en un fin de semana los tipos de cambios múltiples, declaró la libertad cambiaria y no pasó nada. Está bien, había milico, es verdad. Había milico, pero no pasó absolutamente nada, porque no pasaría absolutamente nada. Porque no tenés cuello de botella. Vos dijiste algo, francamente, me desarmó. Me dijiste que habría escasez de peso. ¿Cómo va a haber escasez de peso? Nunca puede haber escasez de peso. En todo caso, ajustarían todo lo demás. No haber escasez de peso. O sea, estos son conceptos claros. Y vos sos economista y yo no. Yo soy un tipo que ha vivido un montón de crisis, muchas más crisis cambiarias. Bueno, gracias. Bueno, Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Qué gusto. Alfredo. Gracias, Arturo. Gracias. Gracias.